Bienvenidos a esta nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. Este programa que se emite dentro del programa Abba Padre. Hablábamos en la última sesión de cómo Cristo, los apóstoles y los primeros cristianos ejercieron el ministerio de sanación y de liberación en la Iglesia como la cosa más normal del mundo, puesto que era lo que había hecho el Señor y lo que les mandó que hicieran. Pero como a raíz de, a finales del siglo IV, la Iglesia se institucionaliza, entonces empieza a producirse un problema en la Iglesia, que es que ya no hace falta hacer milagros para ni expulsar demonios para demostrar que ahí está el poder divino, porque ahora, como hay que ser católicos sí o sí, pues prácticamente no, pues la Iglesia va, por así decirlo, entibiándose, la Iglesia organizativa. Cristo nos había dicho que Él no abandonaría a su Iglesia, y por tanto, ante esta crisis tremenda que se produce cuando la Iglesia se institucionaliza, pues inmediatamente el Espíritu Santo, Cristo envía con el Padre a su Espíritu para que promover el remedio. ¿Cuál fue el remedio? En esos momentos fue el monacato. Empieza a surgir Antonio, que era un hombre pues muy rico, se va al desierto y le empiezan a seguirle gente, primero montan un cenobio, luego un monasterio, y empieza este fenómeno de los monjes, de tanto de Oriente, los padres del desierto, como los monjes occidentales, que es un nuevo modo de evangelizar, desde el ejemplo, desde la radicalidad evangélica. Y por eso en el ambiente de los monjes sí que se conservó el ministerio de sanación y de liberación, y a lo largo de toda la historia los grandes santos han sido estupendos taumaturgos, han hecho muchísimos milagros y han expulsado muchos demonios, ellos y ellas. Porque fíjense que, por ejemplo, yo creo que una de los más grandes exorcistas de la historia de la Iglesia ha sido una mujer, Catalina de Siena, cuando en el siglo XIV, el siglo de la gran crisis hasta el punto de que no solamente está mundanizado los curas, los obispos, el Papa ha cedido las presiones de los cardenales franceses y se ha ido a Aviñón, ha abandonado su diócesis. Y Catalina, que no tenía pelos en la lengua, empezó a decirle de todo, con mucho respeto, pero con mucha claridad. Y además diciendo que como se resistiera, iba a morir. Y así fue. Por no haber obedecido en su momento, al poco de regresar a Roma, que al menos regresó, pues el Papa murió. Y bueno, pues Catalina de Siena, que era una laica, que seguía la espiritualidad dominicana, pues ella tenía un poder de liberación, carisma de liberación maravilloso. Cuando en ese siglo los exorcistas trataban de expulsar a un demonio y no podían, se lo llevaban a Catalina y Catalina les alcanzaba la liberación de momento. O sea que ellos y ellas. La Iglesia institucionalizada, él empieza a darle menos, sí, se conserva en plan institucional, pues, pero en realidad quienes ejercen este ministerio durante esos tiempos del primer milenio fueron los monjes. Fueron los monjes y luego en el segundo milenio también por los frailes, los monjes, han sido los principales encargados de este ministerio. Cuando llegan las migraciones de los bárbaros, ¿verdad?, en el siglo IV, en el siglo V, y van llegando esas oleadas de gente que tenían sus costumbres ancestrales, costumbres de mucha brujería, pues los hijos de San Benito fueron por toda la Iglesia, por todo el territorio de Europa, purificando, liberando de esas influencias maléficas. Por eso el patrono de los exorcistas es San Benito.
por lo que se explica, porque, bueno, él exorcizó y se sabe que le enviaron un alimento para envenenarlo, y como al bendecirlo quedó el hechizo y el alimento pues se manifestó que estaba contaminado maléficamente, ¿no? O sea que la Iglesia no deja de ejercer este ministerio, pero pasa a ser algo más relegado, y claro, una de las causas por las que, por ejemplo, en el último siglo ha estado muy abandonado este ministerio, pues se debe también a ese complejo de culpa de los excesos, de los abusos, sobre todo cuando los tiempos de la Inquisición, la caza de brujas, etcétera, abusos que se cometieron, claro, una iglesia estatal que tiene el poder, pues que se presta a la persecución de la gente que podía ser un peligro para el Estado. Y entonces, pues en esos tiempos se produce una participación por parte de la Iglesia en este tipo de abusos, y entonces todo lo que suene hoy día uy, esto es muy medieval, esto es muy inquisitorial, y se ha querido como olvidar, como ignorar erróneamente, porque lo que hay que hacer es evangelizar en libertad, pero no suprimir este ministerio, ¿no? Durante el siglo pasado, pues ha habido pues un gran abandono, como decía. Ha habido seminarios que se ha hablado muy poco o nada de estos. Ha habido mucha de este ministerio, estos ministerios, ¿no?, de sanación, liberación. Ha habido mucha falta de exorcistas. Había momentos en que prácticamente el único exorcista que atendía a la gente era el exorcista de Roma, el padre Amantini, y luego el padre Gabriel Amor, su discípulo, ¿no? Entonces, pues ha habido durante el siglo XX, como dice Benedicto XVI, muchos teólogos ficción que han ido negando la existencia de los demonios, hasta el punto de que, bueno, recientemente el superior de una congregación religiosa decía que, hombre, que el demonio en realidad no existe, que es la personificación de una mentalidad ancestral, pero que, claro, el Papa habla constantemente de los demonios, y hasta el punto de que los obispos de Estados Unidos le han publicado en junio de 2019, le han publicado un libro que se llama Catequesis de Francisco sobre el demonio, y pues en que el Papa pues explica muchísimas cosas súper interesantes. Claro, negar la existencia del demonio pues es prácticamente pues arrojar a la papelera pues toda la fe, porque si no hay Satanás que tentara a nuestros primeros padres, ellos no cometieron el pecado original, ni nos lo han transmitido. Si no hay pecado original, tampoco hay promesa de salvación, tampoco es necesario que el Hijo de Dios se encarnara para redimirnos de qué, si no existe nada de eso, ni Cristo sería Dios, ni habría resucitado, ni nada de nada. O sea, la fe, como dicen en Andalucía, el artículo sexto, al sexto los papeles, o sea, tal fe arrojada a la papelera, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha influido mucho, fíjense, hasta el punto de que después del Concilio Vaticano II, que había que reformar los rituales, pues se fueron reformando todos, y hasta 40 años después no salió la reforma del ritual de exorcismos, y además en unas condiciones muy lamentables, según decía el padre Amor, que no habían contado con ellos, con los exorcistas, para hacer esa reforma. O sea que, bueno, hay signos también de recuperación, gracias a Dios. Este Papa ha pedido a todos los obispos que instituyan este ministerio en sus diócesis. Hay una asociación ahora internacional de exorcistas, en fin, se han ido dando pasos muy positivos, pero todavía queda mucho por avanzar.
hasta la semana que viene, si Dios quiere.